Muy buenos días, queridos estudiantes de tercero de bachillerato. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre medidas de tendencia central y dispersión para datos no agrupados. Este es un tema estadístico. Nos dice que generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. Se puede resumir información con un solo número. Tenemos la clasificación de medidas de tendencia central, tenemos la media aritmética o promedio, que se la representa con esta letrita, como pueden observar, X, y arriba de la X una rayita. ¿Sí? Con esta simbología vamos a representar la media aritmética. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total de números de datos. Para que ustedes entiendan mejor, en la siguiente diapositiva les voy a explicar con ejemplos. Nos dice la mediana. A la mediana le vamos a identificar con esta simbología M. ¿Y cómo se calcula? Es el valor central cuando los datos están acomodados de menor a mayor. Tomar mucho en cuenta para calcular la mediana que deben estar los datos acomodados de menor a mayor. La moda. La representamos con esta simbología MO. Y es el dato que más se repite. Como les había dicho, vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor. Tenemos los ejemplos aquí. Tenemos el primer ejemplo. Lo primero que vamos a calcular es la media aritmética o el promedio, que se la representaba con esta simbología X con una rayita arriba. Lo que vamos a hacer primero es lo que nos decía, sumar. Entonces sumamos 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8 y más 7, que nos da un valor de 40. Y esto vamos a dividir, ¿para cuántos? Contamos cuántos números hay. Hay un número, dos números, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a dividir para 7 porque hay 7 números. Y 40 dividido para 7 nos da un valor de 5,71. Y este valor 5,71 corresponde a la media aritmética o promedio. Continuamos. Vamos ahora a calcular la mediana. Recuerde que la mediana nos decía que los datos deben estar ordenados. Y lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos del ejemplo que pusimos al principio. O sea, de este de aquí que está con negro. Y lo ordenamos. Entonces sería 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Si se repiten varios números, nosotros debemos ubicarlos. Las veces que se repitan, en este caso tenemos 2 7. Por eso tenemos aquí los 2 7 ubicados aquí. Entonces decimos que la mediana, que nos decía la mediana, que es el valor que se encuentra en el centro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar un número que está en la parte izquierda con uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. De la izquierda y derecha, quedándome en el centro el valor 6. Y este valor 6 corresponde a la mediana. Comenzamos también a ver la moda. La moda, en cambio, me decía que es el valor que más se repite. Y aquí automáticamente nosotros vemos que el valor que se repite es el número 7, ¿verdad? Entonces la moda es el 7. Y eso sería todo para calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ver otro ejemplo que tiene un poquito de diferencia. Entonces vamos a ver, tenemos aquí nuestro ejemplo. Vamos a calcular la media aritmética. Sumamos, que nos da un valor total de 67. Eso dividido según cuántos números haya. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 67 dividido para 10 me da un valor de 6,7. Y este número corresponde a la mediana o promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana nos decía que ordenemos los valores, como ustedes pueden observar, yo los tengo ordenados. Como se repetían 3 5, 3 9, yo los ubiqué. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eliminar un número de la izquierda y uno de la derecha. Uno de la izquierda, uno de la derecha. Uno de la izquierda, uno de la derecha. Uno de la izquierda, uno de la derecha. Ahora, aquí me quedaron dos números en el centro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a coger a los dos números, al 6 y al 7, y los voy a sumar. 6 más 7, que me da un valor total de 13. Y a este 13 lo voy a dividir para 2, porque me quedaron dos números. Dividido para 2, que me da un valor de 6,5. Y este valor corresponde a la mediana. Ahora vamos a calcular la moda.
Y la moda nos dice que es el número que más se repite. En esta ocasión tenemos 3 5 y 3 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como se repiten los dos números igual, entonces mi respuesta sería 5 y 9, sencillo. Entonces lo ubico 5 y 9 y eso sería todo. Ahora vamos a ver ejercicios que son tomados en Ser Bachiller. Tenemos el primer ejemplo. En el subcentro de salud se tiene una tabla estadística para diferentes personas y edades que acuden todos los días, como se muestra en la tabla. Tenemos aquí nuestra tablita. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la media de números de personas que ingresaron a las 12 primeras horas? Recuerde que es media aritmética o promedio, ¿sí? No se va a confundir con la mediana. Esta es media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los valores que se encuentran en F sub i, que es el 4 más 10 más 5 más 4 y más 2, que nos da un valor total de 25, ¿sí? 25. Ahora, también vamos a sumar los valores que están en X sub i y F sub i. Entonces tenemos 60 más 250 más 175 más 180 y más 110, que nos da un valor total de 775. Ahora vamos a aplicar una formulita que les voy a presentar a continuación. Esta fórmula es para calcular la media aritmética para datos no agrupados. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria, esta como es significa sumatoria de F sub i por X sub i. Como ustedes pueden observar, esto es igual a esta partecita que me está diciendo aquí. Tan solo que está primero F sub i por X sub i, pero es lo mismo de aquí. Entonces, como ya calculamos la sumatoria de todos estos números y n corresponde a la fila de F sub i, entonces ya tenemos, solamente vamos a ir ubicando las cantidades. Entonces decimos que la media aritmética es igual a la sumatoria de F sub i y X sub i, que era 775, dividido para n, que n corresponde a los 25, que nos quedaría 775 dividido para 25. ¿Qué es lo que hacemos? Si es que podemos simplificar, simplificamos. En este caso si hay cómo. Entonces decimos la quinta de 25 que nos da 5, la quinta de 775 que me da 155, la quinta de 5 que me da 1 y la quinta de 155 que me da 31, dándome como respuesta final que la media aritmética es igual a 31. Recordemos que el 1 cuando está en el denominador no es necesario ubicarlo, por eso es lo que me queda solamente 31. Continuamos. Tenemos el siguiente ejemplo. En la ciudad de Quito, de 100 casas tienen un promedio de 5 habitantes por casa, y la ciudad de Guayaquil, de 300 casas, tiene un promedio de 1 habitante por casa. ¿Cuál es el promedio de habitantes por casa para ciudades? Entonces lo primero que vamos a hacer es coger la ciudad de Quito, que me dice que tiene 100 casas, y como hay 5 habitantes, entonces yo multiplico 100 por 5, que me da igual a 500. Ahora la ciudad de Guayaquil me dice que tengo 300 casas y 1 habitantes, entonces multiplico 300 por 1, que me da igual a 300. Ahora, el total de habitantes, entonces se me hace 500 más 300, que se me hace 800. Total de casas, tengo 400 casas porque tengo 300 en Guayaquil y 100 en Quito, y 300 más 100 se me hace 400. El promedio de habitantes, entonces, ¿qué es lo que yo cojo? Los 800 divido para los 400, dándome como resultado 2. Y este sería el promedio. ¿Vieron qué tan fácil es? Entonces, continuamos con otro ejemplo. Para mejorar la calidad del suelo para cierto cultivo, un granjero decide utilizar diferentes cantidades en kilogramos de abono orgánico en áreas de su terreno, según los valores mostrados en la gráfica. Tenemos esta gráfica. ¿Sí? Tenemos esta gráfica. Cuando ustedes vean una gráfica así, lo que van a calcular es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice, si el granjero decide colocar abono en el terreno con la menor dispersión de datos y continuar conforme está, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
La barrita azul representa la desviación estándar y vemos que la mayor es el área 4 con una desviación estándar de 1,6. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que nosotros nos vamos a enfocar solo en las barritas de color azul y vemos quién es la mayor. Automáticamente nosotros decimos esta, ¿verdad? Porque está más larga. Entonces corresponde a 1,6 que está aquí y esta corresponde al área 4. Entonces la respuesta correcta sería área 4. Y eso es todo. Ahora vamos a ver qué es la desviación estándar. Es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Lo que hicimos ahora. Calculamos, vemos quién estuvo más alto y esa es la respuesta correcta. Continuamos. Con base en los datos de la tabla, calcule la probabilidad de que una persona con la hidratación adecuada pueda completar una carrera de 20 kilómetros. Tenemos aquí la tablita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, se divide el total de personas que completan la carrera con la hidratación adecuada, que es de 50. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos 50. Para el total de personas que participan en la carrera, que son 140. Mira, aquí ya está sumado 140. Por eso yo solamente le bajé las cantidades. Entonces, nos dice 50 dividido para 140. Vamos igual a simplificar. La mitad 25, la mitad de 140, 70. La quinta de 25 sería 5 y la quinta de 70 sería 14, dándome como resultado 5/14. Y esa sería la respuesta final. Y eso sería todo. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, se han tabulado las notas de 4 grupos de un colegio en 5 materias distintas, con base en la tabla. ¿Qué grupo tiene menos dispersas sus calificaciones? Entonces tenemos aquí la tabla. Como ustedes pueden ver aquí nos dice desviación estándar. ¿Y quién tiene menor cantidad de estas? El 0,22, ¿verdad? Entonces, mira aquí nos dice, nos fijamos en la tabla donde dice desviación estándar y buscamos la cantidad menor. ¿Quién tiene cantidad menor? Es en el grupo 3, ¿verdad? Que corresponde 0,22. Entonces, 0,22 que pertenece al grupo 3. Y esa sería la respuesta. Tan fácil, ¿verdad? Y lo último tenemos, para la adquisición de nueva mercadería, una juguetería realizó un análisis de las edades de 100 niños de una comunidad, obteniendo los datos de la tabla. Con base a los datos determine la varianza. Entonces tenemos aquí los datos y para calcular la varianza, siempre recuerden esta formulita, que no es tan difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A irle solamente ubicando. Como ustedes pueden ver, aquí nos dice x sub i menos la media aritmética elevado al cuadrado, ¿verdad? En esta partecita de aquí. Pero ya, como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, ya tenemos calculado. Mire aquí. Y nos dice 5. Por eso es lo que yo le ubico aquí, el 5. Dividido para n es 10. Recuerden que este de aquí de f sub i significa n. Tenemos 10. Entonces 5 dividido para 10, saco la quinta de 5 que me da 1 y la quinta de 10 que me da 2. Entonces dándome como respuesta final 1/2. Aquí les dejo la actividad, chicos. Por favor, resuélvala. Y si tienen algún inconveniente, no duden en preguntarme. Muchas gracias.